Bien, este ha sido el debate que han tenido los tres principales aspirantes a la presidencia de la República. Un debate muy encorsetado, muy formal. Solamente Luis Abinader se dio el lujo de hacer dos chistes, ¿no? Durante todo el debate, y al final hemos visto la única sonrisa de los diferentes, de los candidatos de la oposición. De todos modos, uno tiene que hacer el análisis. Y vamos a hacer el análisis. No queremos comenzar nosotros, Gustavo y yo, queremos comenzar con César Pérez, a ver qué nos dice del resultado de este debate. ¿Quién, desde algún punto de vista tuyo, gana el debate? Y si no gana, por lo menos, ¿quién saca mayor ventaja a partir de lo que hemos podido ver esta noche? Bueno, así rápidamente yo pienso que el que tuvo un mejor comportamiento fue Luis Abinader. Y ya lo dijimos al inicio, tuvo el mejor comportamiento porque tuvo la mejor, o sea, su lenguaje corporal, la imagen, transmitía seguridad. Los datos que tenía sobre el gobierno lo daba y lo daba con emoción. Y como tú dices, se permitía hasta bromear consigo mismo, o sea, hasta bromear a costa suya, de cuando decía la Toyota no ha subido. O sea, el debate en ese sentido yo pienso que él ha sido el más beneficiado. El lenguaje corporal de Leonel fue pobre, bueno, no pobre, no era el Leonel que nosotros conocemos. O sea, que gesticula, se siente seguro, y al final sí recuperó un poco lo de él, pero ya había sido derrotado con esa andanada de datos con mucha emoción que dio el presidente Abinader. En definitiva, yo pienso que eso no va a cambiar los resultados que están diciendo las encuestas. Todo lo contrario, yo pienso que lo confirma, porque si vamos a ver el comportamiento del candidato del PLD, yo creo que ahí nosotros nos quedamos cortos en las expectativas que teníamos. Fue realmente pobre. Yo creo que se debatió con mucha altura, en gran medida con mucha altura, no se zahirió ninguno al otro, y realmente creo que se corresponde con las expectativas que se tenía de que discurrir de esa manera contribuía a que se continuasen los debates y un nivel de institucionalidad y de respeto a las ideas que me parece que ha sido muy positivo, y espero que ese respeto a las ideas se siga y se desarrolle en el curso del debate político dominicano. ¿Tú piensas que a partir de esta experiencia, el próximo presidente de la República, cuando no sea Abinader, ya se verá casi como compelido también a participar en debate, porque ya hay un precedente? Es posible dependiendo de la gestión. Ese Luis Abinader que nosotros vimos ahí, él lo estamos viendo hace 3 años, dando esos datos con contundencia, con desenvoltura y creciendo. Entonces, él, como tenía ese control y esa seguridad, aceptó el debate. No pienso yo que eso se mantenga, no pienso yo que necesariamente se mantenga, pero sí es un presidente que obligaría a otro presidente a debatir siendo candidato. Hola, tu valoración. Mira, yo estoy debatiéndome por dónde iniciar, pero efectivamente yo sí estoy de acuerdo con ese planteamiento de que definitivamente esto va a obligar a que el próximo presidente candidato se siente a debatir. Así como le ha sido muy difícil a este gobierno no cumplir con el 4% por la educación, por la presión social, por la presión de la sociedad, creo que lo mismo va a pasar con estos cambios que se están dando. Esto no se queda acá, como decía al inicio, el hecho de que se iniciara este debate va a generar cambios, no solamente más allá del posible impacto inmediato, sino también en otras cosas más. Yo quisiera también resaltar como una característica de este debate, la resistencia a dar datos por parte del candidato Abel Martínez.
y en ese sentido yo pudiera definir el discurso de Abel como una especie de rosario de eslogans. Fueron muchos eslogans, muchos titulares. No, tú decías una palabra, Elvin, que creo que lo define mucho mejor, pero se nota, fue extremadamente pobre. Su argumentación, su resistencia, al final ofreció un par de datos y la mitad estaban errados. Se nota que no se preparó de una forma adecuada para generar la seguridad en la población de que él sabía, primero conoce la realidad dominicana, conoce cuál es la realidad que tiene que transformarse y por tanto cuáles son las apuestas y cuáles son las decisiones que se deben tomar para mejorar o para cambiar la vida de la gente y generar prosperidad. Ya. Elvin Calcaño, ¿tú podrías darnos una valoración que incluya una definición de el ganador? Yo pienso que hay dos ganadores claros en el debate. El país, primero, que se convierta ya en parte de la cultura política dominicana, este tipo de ejercicio democrático. Y por otro lado, evidentemente, gana el presidente. ¿Por qué? Porque quien está primero en las encuestas, en los debates, lo que tiene que hacer es no cometer errores. El presidente no cometió ninguno. De manera que pasa indemne, ¿no?, durante todo el debate, intocado prácticamente. Incluso no se vio en la obligación de tener que responderle a muchos de los ataques que venían mayormente de Leonel. No se vio obligado porque estaba cómodo y no había cometido ningún error. El debate estaba tomando un curso muy en la línea probablemente de lo que él y su equipo habían definido, proyectado, y cuando la cosa está desarrollándose como está proyectada, ¿para qué? ¿No? Hacer algún elemento que pueda sacarla de ahí. Entonces yo creo que esos son los dos grandes ganadores, me parece a mí. Creo que hay un gran perdedor, coincido con Olaya. A Abel no le va bien en el debate, porque se vio, además de que se veía muy, hablando generalidades, eslóganes, ¿no? No manejó datos, solamente como unas 3 ocasiones, según anoté aquí, colocó algún dato, no respondía a las preguntas directamente. Y en ese sentido, él no pudo lograr lo que yo creo que tenía que lograr en este debate, que era generar credibilidad en un momento que él tiene ahora mismo, que es que él no logra despuntar en las encuestas y que mucha gente todavía no lo conoce. Entonces, para mucha gente lo ve hoy y lo ve de una manera que no es la más favorable. Y creo que tampoco, y por eso también me parece que el hecho de que el presidente sea quien gane el debate, eso se fortalece en ese punto, y es que el expresidente Fernández no generó el elemento, no instaló, mejor dicho, el elemento de ruptura nuevo que pudiera reconfigurar la correlación que hay en las encuestas. No lo pudo lograr. Incluso se vio muy adusto, muy serio, etcétera. Entonces yo creo que esa sería mi valoración inicial de este debate que acabamos de ver. O por lo menos refrescar su narrativa, o sea, con un elemento nuevo e innovador. Sí. Lo que sucede es que definitivamente, ya lo decíamos al inicio, no se prepararon los candidatos de la oposición debidamente. Leonel tenía más recursos porque él tiene muchos recursos verbal y se refería, trataba de manipular la cifra, pero lo que decía el presidente era demasiado contundente. O sea, era que Leonel decía, nosotros lo iniciamos, sí, pero ustedes lo iniciaron, pero nosotros lo multiplicamos por 5. Entonces, como ya decíamos al inicio, si tú no tienes con qué prepararte, ¿cómo te vas a preparar? O sea, Leonel, el candidato presidencial sí se preparó y le prepararon un buen guión y una buena y un buen seguimiento de todo el debate. Me parece Pero que la oposición tuvo, los dos candidatos opositores tuvieron grandes oportunidades en temas como la economía, la agricultura, la cuestión de la reforma fiscal. La propuesta del presidente sobre el tema de la independencia del Ministerio Público fue motivo también de debate. Yo creo que hay elementos importantes ahí. El tema del anticipo, por ejemplo. De estos temas, ¿en cuál de ellos ustedes entienden que la oposición pudo sacar ventajas? yo pienso que sacó ventaja en el tema de la independencia del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público. Yo pienso que ahí no fue... La teoría de Leonel de que el Ministerio Público es independiente. Es independiente formalmente,
que no hay que modificar la Constitución porque la Constitución está. O sea, puede que otros hayan sentido que fue convincente lo que hizo Abinader, pero a mí no me convenció tanto, no me convenció tanto, y como tú dices, ellos no aprovecharon y martillaron ese elemento. En términos económicos es que los datos son contundentes. En 3 años y tantos se han multiplicado muchos indicadores que están ahí. Entonces no tenían ninguna posibilidad, no tenían resquicio para Me llamó la aprovechar. atención algo que el presidente Fernández hizo uso de algo que el PLD hacía mucho, pero que ya no debe hacerlo, o ni el mismo Leonel, que fue parte del PLD hace poco, que forzaron cuando este gobierno comenzó, diciendo que era el mismo viejo PRD, con otro nombre. Fíjate que dijo que en los años de que no hubo crecimiento, fue 78, 82, pero se olvidan que en esa alianza su aliado es el PRD. Es una cosa como contradictoria, es una cosa como rara. Sí, sí. Yo no sé cómo se sintió Miguel Vargas. Yo creo que hubo varios deslices a lo largo del debate. Pasó eso, pero me parece también con Abel pasó también. Pero parece con que otras hubo cosas. coincidencia en la cuestión migratoria. Sí. No hubo contradicción no hubo entre absolutamente, sobre el dijeron tema que Haití sí. y la cuestión Énfasis, migratoria, por ejemplo. Exacto. Hubo Que es un mayor gran énfasis, tema. sí, y énfasis en para qué era el muro, pero en gran medida Dijeron lo mismo. dijeron lo mismo. Este es un tema que los políticos le tienen miedo a tener una posición que difiera de el tema de que hay que hacer un muro, que hay que expulsar a los haitianos. En eso no había por qué ellos coinciden en cosas esenciales ahí. ¿Y qué le pareció la aseveración del doctor Leonel Fernández en materia de seguridad ciudadana, diciendo que el conjunto del país, la sociedad dominicana, vive una especie de arresto domiciliario colectivo? Una hipérbole. Eso tiene un problema, ese tipo de declaraciones, que es que rebotan en la gente en la medida de que el ciudadano no vive tal cosa. Hay un problema de inseguridad, indudablemente, pero no de esa naturaleza. A ese nivel. O sea, no estamos en la Honduras hasta el 2015 más o menos, ¿no? Y El Salvador. El Salvador, el Ecuador actual, Guatemala. donde asesinan cientos. En Ecuador el fin de semana pasado asesinaron 99 personas y la ministra de Interior lo celebró, porque el de atrás habían sido como 170. O sea, no estamos en esas dimensiones. drama, Entonces, la una gente, tragedia. y la gente en la calle no ve, sí hay un problema, pero no en esa dimensión. Entonces eso rebota en la gente y genera poco efecto de credibilidad. A propósito de eso, la oposición comenzó temprano, a comenzar este gobierno, a tratar de pintar un panorama de desastre, así con muchas hipérboles. ¿No piensan ustedes como que eso se ha gastado tanto que ya no hace efecto en la gente? Sí, y es que el presidente Abinader tiene una gran ventaja, varias ventajas. ¿Y cuál? Es que él comenzó a gobernar en un proceso de pandemia. Y en ese proceso de pandemia, el país se mantuvo. No solamente se mantuvo, sino que creció en términos de turismo. Entonces, ese desastre que ellos dicen, el desastre lo vivió el gobierno. Realmente, una pandemia, una pandemia. Entonces, Con el cierre de la claro, economía. Luis dice, bueno, pues que yo goberné así, y aún así, mira los resultados que yo traigo. Entonces, es que estaba muy cómodo realmente. Y son lógicos las crisis bromeando. a las que se refirió Leonel, Claro, claro. que su gobierno vivió. Claro, y a propósito de esa que vivimos encerrados, eso no es tan. Yo creo que ha disminuido la criminalidad. La percepción es posible que se mantenga y hasta que haya incrementado la percepción. La percepción. Pero la realidad es otra. O sea, hay una sensación de mayor nivel de seguridad. Eso lo dicen los datos, están ahí. Ahora, le pregunto a ustedes, a partir de este debate, pudiera producirse, no cambio de voto, pero sí
algún movimiento, en el caso de los dos partidos de oposición, de que uno diga, bueno, me voy de este a este, lo veo más con más posibilidad, o que el ánimo, que no anda muy alto, se disminuya más todavía? Yo creo que esto último, sigue golpeando el ánimo de los partidos de oposición, sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, que no han logrado repuntar y que las últimas encuestas incluso lo coloca por debajo de los 10 dígitos, a Abel Martínez. Entonces, yo entiendo que si bien uno no espera una modificación sustancial de la intención del voto, en caso de que se dé algún tipo de cambio, los más perjudicados van a ser la oposición, los partidos de oposición. Bueno, para mí no quedó claro el tema de la reforma fiscal. No, que ninguno expresó una posición no fueron favorable. Sí, hubo varios temas. Luis Abinader planteó que va a convocar a la sociedad dominicana. Hubo varios temas que quedaron. Y el único tema concreto que se tocó sobre eso fue el anticipo. Lo del anticipo. Y los tres estaban de acuerdo en que debe eliminarse. Yo creo que efectivamente dentro de una próxima reforma tributaria, porque sí hizo eso el presidente Luis Abinader, sabiendo que el tema de la reforma fiscal toca tanto lo tributario como también el tema de la inversión, él sí planteó el incremento de la calidad del gasto. Sí. Pero, y que es un punto en el que pudieron haber hecho más énfasis los dos partidos de oposición. Pero lo dejaron pasar por alto. Pero yo pienso que en la última parte, Abinader logró sacarle un poco de provecho cuando dijo, nos vamos a sentar y vamos a hacer una reforma, que él decía, sobre con la calidad del gasto, ¿no? Entonces yo creo que, a pesar de que no se insistió mucho, pero por lo menos él aprovechó eso para decir, bueno, yo lo llamo a que nos sentemos en el discurso de la institucionalidad. Eso es lo que está y a mí me parece que dentro de la ley de la estrategia de desarrollo, sí, me parece que él recupera, y la recuperó en su última exposición, el tema de la inversión en infraestructura junto con la institucionalidad. Yo creo que eso no estaba demasiado claro en lo que era la política del gobierno, y quedó bastante claro esa reiteración. Así es. Bueno, Elvin, una última pregunta. A propósito de que no se mencionó el tema del Código Penal, el aborto, que son temas que los medios... fueron evitados. Ellos lo evitaron. Sí. ¿Hay alguna calificación que se pueda hacer de derechista o progresista en el discurso que hemos oído de cada uno de los tres candidatos? Creo que sería verlo por temas. En el tema de la inmigración creo que impera una concepción tendencialmente conservadora, una percepción que no va a elementos estructurales que, por ejemplo, el hecho de que hay sectores económicos importantes involucrados, ¿no?, con el tema de la migración haitiana, que se benefician de esa migración para abaratar costos en sus procesos productivos. El hecho, yo creo que, y con esto terminaría, el tipo de temas que no se tocaron, como este último, habla de cierto carácter también conservador que impera en la discusión, no del debate, sino en la discusión pública en general de nuestro país. Olaya, Bueno, yo creo que hay un tema que sí está presente, y creo que es un indicador de democracia, y que eso lo han dado... ha estado presente en las últimas encuestas de cultura política, y es el tema de la justicia social como democracia. Entonces, yo creo que ahí los candidatos se cuidan de tener propuestas o planteamientos que indiquen que están pensando en los sectores populares, que están pensando en el tema de la educación como un derecho, que están pensando en el tema de la salud y en el tema del empleo. Porque si algo le resuena en los oídos a la población dominicana como democracia, es justamente la justicia social. Bueno, ahí hay un tema que a mí me parece que hay que tomarlo en cuenta, es que Leonel tuvo una base en la clase media y ahora está recurriendo a los sectores populares. Así es. Esa es una variación, a mi criterio, en el discurso de Leonel Fernández. Pero bien, César. A mí me parece que en términos de calificar de algunos aspectos o algún momento de la discusión de conservador, también podría agregarse
el que cuando se habla de la reforma fiscal no se establece penalidades, o sea, a qué sector se va a favorecer o se va a decir, insistir A en cargar a cargar. impositivamente Eso no se dio. En cualquier país siempre se dice que Quien deben gana contribuir más quienes más tienen. Sí. Eso está. Pero me parece que No quieren poner guapo a nadie. y en este hay momento. una cosa que también tendríamos que ver, que si hay un elemento conservador, que si no se insiste en elementos así de democracia, que si no se hacen preguntas punzantes a definiciones, no fue por los candidatos, fue por el libreto que hicieron los presentadores. Los presentadores. Bueno, Muy bien. y los organizadores. Los recuerda- organizadores. Bueno, Los debate organizadores, o de, sea, de unos empresarios. claro. Sí, uno es- Entonces, ojalá que en el naturalmente futuro- que no salieron, no obligaron Sí. a definiciones. Ojalá que en Claro, el futuro, muy habitual. digamos que Exactamente. una institución como la propia Junta claro, organice claro, un debate, claro, o la UAS, claro. o un conjunto de universidades. O sea, Pero saca bueno, Ángel temas. se ha ganado un espacio porque ellos han insistido durante años Sí. en que se realicen los debates y lo han hecho. Eso es Sí. así. De manera Eso es que así. eso Bueno, a pero que favor se de organicen, pero que se organicen los debates. Ahora, no que yo voy a organizar el debate. O sea, vamos a organizarlo, los sectores, la diversidad, Más la más pluralidad. democrático, Si más hablamos de abierto. democracia, vamos a ser democráticos en lo que vamos a discutir, Bueno, y más- para más- que que sea más refleje más democrático visiones. el Y debate. más institucional, por tanto, Claro. en la próxima revisión de la ley electoral yo creo que es un elemento a incluir la Claro. obligatoriedad del debate Claro. y quién debe organizar el debate y bajo Claro, qué criterios. eso tiene que quedar claro en la próxima. Sí. Señora, Bueno, muchas ese es un gracias. trabajo para un legislador, Así es. someter esa... Así es. Muchas gracias. Yo creo que hemos llegado al final de este análisis también sobre este debate. Es un excelente ejercicio político, de educación política de mucha gente en la sociedad dominicana. Y es una experiencia nueva para los aspirantes a la presidencia de la República, en el caso de estos tres, que tengan la posibilidad de confrontar sus ideas frente Así es. a sus Sí. contendientes. Bueno, ya se va a estar discutiendo que quién ganó, no ganó, los sondeos, las cosas, pero cada quien, ¿verdad?, se hace su propio juicio. Bien. de lo que Elvin Hay Calcaño, discusiones que no muchas se hacen. gracias por tu presencia, por tu participación aquí. Olaya, agradecidísimo. Soy de la casa. Sí, La recuperamos. Sí, César, también sumamente agradecido, nosotros, Gustavo y yo y todo el equipo de Acento y Acento TV, por esta participación de cada uno de ustedes en este encuentro. Señores, muy buenas noches, hasta luego. Gracias.